Saludos, en este video estaremos haciendo un pequeño resumen sobre la arquitectura civil de la zona colonial que aún se conserva como patrimonio nacional de la República Dominicana. La ciudad colonial resguarda más de medio siglo de historia, por tal razón se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más codiciados en el mundo, contando con una alta gama de monumentos, casas, palacios y parques históricos, motivo por el cual fue declarada por la UNESCO como la cuna cultural del Nuevo Mundo y de la humanidad. En este encantador y curioso audiovisual que estará dirigido por Elizabeth Vázquez, nos daremos cuenta de su arquitectura civil, lo cual la hacen única en su clase. La arquitectura civil para la época variaba dependiendo del estatus económico del propietario. Algunas de estas viviendas poseían un cuerpo transversal, es decir, que dividían el patio en dos mitades. Así, una casa compartía el pozo con otra. Asimismo, la fachada de estas viviendas se caracterizaban por las puertas y ventanas coronadas con aleros o pequeños camisas de ladrillos. En las ventanas, los ladrillos se colocaban sobresaliendo sobre el alféizar. Asimismo, podíamos ver el uso de los distintos arcos dentro de las fachadas del interior de la vivienda más adineradas. Entre estos encontrábamos arco de medio punto, de cortina, trilobulados y mucho más. Finalmente, una de las características de la época era que en las fachadas sobre la puerta principal se colocaba el escudo de armas familiar y en la vivienda de dos niveles se utilizaban balcones. Entre los materiales de construcción podíamos ver el pavimento de ladrillos, muros en sillares de piedra, mampostería y tapia. De acuerdo a la categoría de la vivienda, también aparecen muros de ladrillos, las puertas y ventanas de maderas preciosas, entre ellos la caoba. Alcázar Virreinal de Don Diego Colón. Este hermoso palacio, construido en la segunda década del siglo XVI, fue sede de la corte virreinal de la Colonia española, presidida por Don Diego Colón, quien residió allí junto a su esposa. Iniciando esta en el año 1509, es una estructura rectangular de dos niveles con dos cuerpos cerrados que se unen en una gran crujía central y dos gaterías. Tiene una fachada plana de superficie lisa, mampostería de roca coralina, puertas y ventanas coronadas con cornisas de ladrillos y caoba, además pavimento de ladrillos y techo de viga romana, asimismo hierro forjado que cuidaban las puertas y ventanas. Casas Reales. Museo de las Casas Reales fue levantada por decisión de la corona española en el primer cuarto del siglo XVI para alojar sus primeras instituciones de oficinas en América colonial. Casas Reales es un conjunto de edificaciones en el que funcionaron originalmente el Palacio de los Gobernadores Generales y el Palacio de la Real Audiencia. Ambas construcciones hechas de mampostería y piedra con rasgo estilístico del gótico isabelino y del plateresco renacentista. El edificio se compone de dos plantas que se comunican entre sí. Durante el tiempo ha obtenido varias remodelaciones, pero aún así conserva su diseño original. Casa de los Dávila, uso hostal de Nicolás de Obando. Esta fue una de las primeras edificaciones hecha en piedra. Además, esta casa era del tipo residencial que se construía para la alta sociedad del siglo XVI. Esta mansión fue calificada en su época como una de las más completas de Santo Domingo por tener un conjunto de capilla privada, capilla de los Remedios, un fortín integrado al sistema de muralla de la ciudad y un torreón mirador desde donde se divisaba el puerto de Santo Domingo. Así fue como la restauración de esta vivienda se realizó para ser integrada a la antigua casa de Nicolás de Obando, usándose como sede de un hostal. Casa de Tostado. Perteneció originalmente a Francisco de Tostado, quien llegó a la isla con Nicolás de Obando en el 1503. Su fachada en mampostería y piedra es famosa por sus ventanas al estilo gótico isabelino, que muestran su fachada norte única en América. Su patio interior posee un pozo medianero que se compartía con dos viviendas. Aquí también podemos ver el uso del arco medio punto, de cortina y trilobulado. Sus amplias habitaciones e interiores hermosos y un portal de cantería de excelente factura, y además sus arcos de ladrillo fueron lo mejor logrado en la arquitectura civil de la zona colonial del siglo XVI. Y aunque tiene dos plantas, el lado sur de esta vivienda observa al mar Caribe y los cuartos principales se comunican con un arco de medio punto y dinteles. Casa de los Jesuitas.
Fue mandada a construir por Fray Nicolás de Obando a principios del siglo XVI. Es una de las casas más antiguas de la zona, con rasgo de vivienda señorial. Su estilo es sencillo y está edificada en piedra. Su interior es morisco como la mayoría de las casas de la época. Se llamó Casa Jesuita porque esto la habitaron, formando parte del consejo de la antigua iglesia del orden religioso. Allí fue trasladada posteriormente a la Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, donde perteneció hasta el año 1767, cuando el rey Carlos III expulsó a todos los jesuitas de todos sus dominios. Para pasar al siguiente tema, simplemente dejaré el nombre de las casas que vi durante mi paseo en la zona colonial. Algunas de ellas estaban cerradas, lo que lamentablemente me conllevó a no tomar fotos. Casa del Tapado o Tapao, edificación de 2 plantas construida entre los años 1554 y 1556 por el deán de la Catedral de Santo Domingo. Colegio Gorjón, construida a mitad del siglo XVI, es una edificación cuyo estilo arquitectónico es muy similar a la de las casas castellanas. Su elemento más valioso es el portal principal, con un alfiz rectangular que ostentó el escudo de armas en el centro. Casa de Bastidas. Esta residencia perteneció originalmente al obispo Rodrigo Bastidas. Fue creada con un gran patio central junto al lado de la fortaleza de Santo Domingo en la primera mitad del siglo XVI. Esta casa también ha servido en otras épocas como cuartel militar, hospital y dependencia de ejército militar, lo que explica su imagen tallada en piedra de Santa Bárbara en su techado interior, y en la actualidad se utiliza como centro cultural. Casa del Cordón, edificada en 1503, es la casa de piedra más antigua del Nuevo Mundo. Debe su nombre Cordón a la orden franciscana que adorna su portal. A esta arquitectura española del siglo XV le adornan además una serie de perlas características de los reyes católicos. En el segundo nivel de la fachada aparecen 2 escudos, el de las almas reales y el de su dueño original, el escribano Francisco Garay, quien vino a la isla por primera vez en el viaje con Colón. Casa de la Moneda, construida hacia el 1540, es una de las más valiosas edificaciones de la arquitectura civil de la zona. Toma su nombre del portal de piedra y el estilo plateresco. Posiblemente fuese dependencia de la verdadera Casa de la Moneda, la cual se encuentra justo al frente. Palacio de Gorjela, antigua casa de Diego de Herrera, casa del siglo XVI del escribano público, secretario del Cabildo Eclesiástico, notario apostólico y receptor de la Real Audiencia de don Diego Herrera. Más tarde, esta fue adquirida por el gobernador haitiano Jerónimo Gorjela. Este edificio cuenta con arcadas francesas hacia el frente, caracterizada por la arquitectura de la invasión haitiana. Además, esta tuvo varios usos: Tribunal de Justicia, nuevamente Casa de Gobierno y sede del Senado de la República. Palacio Consistorial, uso de biblioteca iberoamericana. La antigua casa del alcalde mayor fue construida entre los años 1502 y 1504 y convertida posteriormente en Consejo, Justicia y Regimiento de la muy norte y leal ciudad de Santo Domingo. Esta tuvo varias remodelaciones, pero adquirió su imagen actual con un estilo arquitectónico eclesiástico. Adaptada con un reloj público durante la dominación haitiana, fue ocupada por la Guardia Principal. El Hospital de San Nicolás de Bari es uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad de Santo Domingo. Actualmente está en las ruinas, aunque bien conservado. Capiteles o futres con columnas que parecen lógicamente ordenadas después de los últimos trabajos de colonización. Su construcción inició en el año 1503 por orden del gobernador Fray Nicolás de Obando. Sin embargo, en sus inicios, el hospital era un pequeño edificio de madera y paja que albergaba a pocos enfermos. La construcción de dicho hospital continuó durante los próximos años, utilizando esta vez materiales más duraderos como piedras y ladrillo. El Hospital de San Nicolás de Bari presenta una mezcla de arquitectura renacentista y gótica. Esta estructura consistía de 3 naves. La nave central funcionaba como una capilla, mientras que las 2 naves laterales albergaban a enfermos. Su diseño sirvió como un modelo para otros hospitales del Nuevo Mundo. Las tapias antiguas, tal como podemos verlas hoy, son de las mejores que pueden encontrarse en la ciudad colonial. Configuran enormes lienzos y definen grandes espacios. Numerosos fragmentos arquitectónicos
arquitectónico, la obra de cantería es una de las más ricas talladas y realizadas por los verdaderos maestros. En cuanto a su estilo, se trata de los modelos característicos de la época de los Reyes Católicos. Esta planta es cruciforme, como fueron las otras instalaciones similares fundadas en los inicios del siglo XVI. Y es que debajo de esta tan visitada ciudad colonial existe lo que podemos llamar un submundo de alcantarillado, lo cual muy pocos saben de que esta se ubica cerca de las calles Isabel la Católica y la Restauración. Debajo existe un gran sistema de alcantarillado o túneles de aguas residuales, los cuales cuentan con más de 500 años de construcción. La misma se hizo a base de piedras y ladrillo. Como primer gran monumento histórico, este guarda entre sus exclusivas las primeras obras hidráulicas del periodo colonial. Se dio inicio para 1502, mucho antes de comenzar la construcción de la ciudad, también llamada Alcantarilla de Obando. Esta fue la primera obra hidráulica en la isla, pero muy pocas personas han tenido acceso a ella. Finalmente, para concluir, anexo varias fotografías de mí durante mi recorrido por la zona colonial. Un video no basta para aprender sobre todo este dulzor histórico que recoge la ciudad colonial, este tesoro de los dominicanos y de la humanidad.